Amigos, muy buenos días. Con ustedes nuevamente en su programa Comercio Exterior. Hoy nos acompaña la maestra Diana Arley Yescas, experta en temas internacionales, experta en la materia, autora de varios libros, por supuesto relacionados con los tratados internacionales, con el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, y que nos dejó además la semana pasada tan interesada con este tema, con este problema que no deja de conflictuarnos en las empresas de manera personal, en los negocios, y que además tenemos que dejar de lado el sentimiento que nos da ver esas imágenes con tanta gente inocente muriendo por estos temas en el ámbito internacional, y que tenemos que dejar de lado hacer tripas corazón y saber cómo enfrentar este problema, cómo le está pegando a México, qué está pasando con el precio de nuestro petróleo, cómo le está pegando a nuestras cadenas de suministro, qué podemos hacer al respecto. Y por supuesto, con tan valiosos comentarios que ya nos tiene tan acostumbradas la maestra Diana, está con nosotros. Adelante, maestra Diana, por favor. Maestra Deyanira, un placer tener la oportunidad de platicar nuevamente con ustedes, de que nos regalen lo más valioso que tienen, que es su tiempo, que nos den unos minutos para platicar de estos temas tan interesantes. Pues sí, prometimos la sesión pasada empezar a ir más finamente, ¿no? Hacia temas más concretos. Platicamos de cómo estaban las circunstancias que motivaron este conflicto, un poquito cómo está el contexto económico internacional respecto a las sanciones. Y ahora nos falta la parte que, bueno, cada país hará lo conducente, ¿no? Y México, ¿qué pasa con México? El tema que ahorita todos tenemos claro, pues son las diferentes opiniones que hay en cuanto al posicionamiento del gobierno federal, que yo lo dividí en dos, ¿no? Las declaraciones que hace el Ejecutivo y las declaraciones que se hacen en la vía diplomática, y ahí me refiero a Cancillería y y nuestra representación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por el doctor de la Fuente, ¿no? Entonces, eso es quizá lo que motiva un poquito esa incertidumbre también comercial, y queremos ser muy como que claras, ¿no? En dividir el reprobar un acto que no nada más es ilegal, es ilegítimo, es inhumano, puede llegar a configurar, y de hecho configuran delitos en el orden de la comunidad internacional que están en el Estatuto de Roma, por el cual ya se está presentando la demanda contra los principales mandos militares y el propio presidente de Rusia, efectivamente por estos crímenes de guerra, porque no está, de entrada no tiene justificación su invasión, y segunda, ni siquiera está cumpliendo con las reglas, sí, porque increíblemente y tristemente hasta las guerras tienen reglas, que no está respetando el principio de distinción que se conoce en el derecho internacional, es decir, solo legalmente podemos atacar fuertes militares, bases militares, nunca población civil, y eso es lo que no estamos viendo, ¿no? Pero entonces, ¿cómo nos vamos hacia México? Entonces, platicábamos la vez pasada, bueno, se dispara el que ya tenemos todos encima, pues evidentemente el precio internacional del petróleo y del gas, ¿no? Eso evidentemente es una escalada. ¿Por qué? Porque Rusia es uno de los principales productores de estas dos mercancías, de estos dos insumos fortísimos en la producción, unos energéticos, que nada más por decir algo, los países del norte de la Unión Europea, es decir, los países ricos a los que sí les ha ido bien con la Unión Europea, pues es el principal fuente energético el que tienen de Rusia para la producción de este tipo de energías limpias, ¿no? Pero entonces, ¿cómo lo vamos escalando hasta México? Bueno, uno de los temas principales y quizá el más general que se afecta y que ya venía tocado es el de las cadenas de suministro. Venían muy tocadas de la pandemia por muchas razones, entre otras porque el sistema de la globalización falló, y falló de todas las promesas en las que nos falló, deficiente las cadenas de producción, se notó que no fue tal, ya venía tocado. Entonces, bueno, el problema es que el paso por Ucrania es la conexión de Europa y Asia. Entonces, las implicaciones económicas de la guerra y las sanciones no son muy claras en cuanto al comercio de mercancías, ¿no? Las cadenas de suministro fallan, y sobre todo porque también hay prohibición en muchos aspectos de llegar y hacer cargas en ciertos puertos, ¿no? Entonces, bueno, si vemos que estos buques, que la mayor parte del comercio se maneja vía marítima, vía aérea es
un comercio muy específico y muy particular, ¿no? Pero el gran consumo de mercancías es vía marítima generalmente y vía terrestre. Entonces, las afectaciones, miren, dependen del tipo de mercancía y lo que decíamos la sesión pasada, depende de la duración del conflicto. Y ahí es donde me acuerdo que platicábamos de que echarle un ojo a las cuestiones militares, ¿no? Bien, una gran diferencia que hay entre el ejército de Ucrania y el de Rusia es que el de Ucrania está hecho y capacitado por Francia y por el Reino Unido particularmente para estas guerras de desgaste, lo que ha venido viviendo desde el 2014. Está resistiendo, tener unos cuantos ataques aislados y contenerlos. El problema es que el ejército ruso está diseñado sobre la base de las invasiones rápidas. Para poner un ejemplo, el Blitzkrieg, que era lo que le hacía la Luftwaffe alemana a poblaciones como Londres, ¿no? Entro, bombardeo, te destruyo, pero entro, salgo rápido, y entonces de eso depende mucho este pronóstico que podamos hacer con el comercio, ¿no? Nada más por contarles un par de afectaciones en Europa que ya están teniendo, porque también hay que recordar que Rusia y Ucrania son fortísimos productores de minerales y aceros. Imagínense eso, cómo se ve en la escalada hacia el sector de la construcción y hacia el sector automotriz y hasta la línea blanca. Esos son los grandes sectores hacia donde se va toda esta producción de aceros. Fíjense, Volkswagen en Alemania ya no tiene suficientes piezas y va a disminuir la producción. La Volkswagen va a disminuir también producción en Alemania, Austria, el Reino Unido, porque Ucrania y Rusia son proveedores de paladio y platino, que son lo que utilizan la BMW para la producción de convertidores catalíticos. También les compran acero, aluminio y cromo, ¿no? Ver otros mercados que quizá no son más familiares mediáticamente, las papas fritas, y les voy a decir más por qué, porque es el principal productor de Rusia del aceite de girasol, y ese se utiliza muchísimo en esta industria. La panadería que va a surtir a Asia y allí, a gran parte de Europa y a Medio Oriente, bueno, pues tenemos que Rusia, como lo había mencionado la maestra de Yanira, es el principal productor de trigo a nivel mundial, una cosa que le dio la naturaleza y, bueno, pues el dominio que tuvo desde que era un imperio y desde siglos antes, ¿no? El territorio que tienen les sirve muy bien de trigo, de cebada. Rusia y Ucrania, fortísimos productores de abono y de fertilizantes. Entonces, eso le va a dar un impacto a los sectores agrarios que hay que cuantificar, ¿no? Y entonces nos quedamos platicando más o menos de cómo iban las sanciones, ¿no? De los principales países, platicamos la vez pasada, así a modo de ejemplo, de la Unión Europea, del Reino Unido, ¿no? Y la mesa de Yanira contaba mucho este tema del SWAT, ¿no? Y entonces podríamos ver, y a lo mejor ella, y usted es la que mejor nos lo puede aclarar, ¿no? Bueno, pues es que estas restricciones a ciertos bancos, porque tampoco son a todos los bancos rusos. Efectivamente, si mal no me equivoco, son 5 bancos rusos los que detentan prácticamente el 60% del poder financiero en Rusia. Pero ni siquiera tocaron a la totalidad de estos 5, ¿no? Pero no es nada más la afectación como que a los oligarcas rusos y en sus bienes en otros países, como Canadá, como Estados Unidos, como el Reino Unido, que hay una confiscación de sus bienes. No sé, pero a mí me parece que lo tenían bien blindado, ni modo que no se imaginaran que esto se los iban a hacer, ¿no? Pero que usted, maestro, nos contara cómo este problema del SWIFT, no nada más es así para las grandes empresas que hacen transacciones ahí, porque le pega directamente al comercio de mercancías de todo el mundo, ¿no? Sí, maestra, creo que con esto que retomas de nuestra charla pasada y que por supuesto es lo que nos han estado preguntando a lo largo de estos días todas las personas que nos siguen, pues nos comentan cómo le va a pegar a mi empresa, necesito hacer un pago al exterior, puedo seguir usando el SWIFT, pues comentarte que si estas transacciones son con Rusia, si está haciendo, por ejemplo, dentro de la cadena de alimentos, en la parte de panadería, y entonces estabas importando trigo de Rusia, que difícilmente en nuestro país se está dando esa parte porque somos en la parte de agricultura somos muy autosuficientes, sin embargo a veces las calidades que son diferentes o bien el producto que en algún momento pudiera estar escaseando, pues a lo mejor en ese momento te pegaría el cómo haces la transferencia y efectivamente está detenido y efectivamente habrá que estar viendo otras alternativas y habrá que ver si esos compromisos que tenías para hacer el pago con tus proveedores en aquel país, pues por supuesto no se están
están recibiendo. Hablábamos de sanciones en materia de pago de recargos, pago de intereses y pago de financiamientos, pero básicamente el que se estuviera deteniendo esas importaciones en esa materia. Hablando también de la parte que puntualizas con relación a los puertos, la parte que puntualizas con relación a las cadenas de suministro, pues yo creo que ahora sí ser muy puntuales con relación a lo que tu empresa necesita del exterior y tratar de voltear hacia otros mercados de Latinoamérica. En este caso posiblemente sea la oportunidad para países como Perú, para países como Colombia, para países como México en su caso, porque efectivamente todo se estará retrasando en la Unión Europea, ya no digamos con Rusia, ya no digamos con Ucrania, ya no digamos con toda esa área donde está ahorita sitiada con este conflicto bélico que no acaba de terminar, pero que de alguna manera puede ser por ahí un área de oportunidad a lo mejor para quienes ahora pudiéramos estar siendo los que vamos a surtir estas materias sustitutas bajo caminos diferentes. Veamos este panorama que tan negro se nos pinta por la inflación, por supuesto por el alza de los energéticos. Comentaste del paladio, del platino, del acero, del aluminio. Híjole, ¿cuántas industrias aquí en nuestro país utilizan esos insumos? ¿De dónde provienen? ¿Cuál sería el país sustituto en su caso? Si bien es cierto, paladio, platino, acero, las armadoras, todas las que se encuentran en Puebla, todas las que se encuentran en la salida de Querétaro, por ejemplo, ¿cuáles son las alternativas? ¿Para quién trabajamos? ¿Quiénes son nuestros proveedores? Todo ello, créanme, que va siendo una ebullición y va siendo en su momento una olla express, porque si hablamos de las cadenas de suministro, ya al día de hoy se están sintiendo esos retrasos en la logística. Pues hablemos de los puertos que están cerrados, hablemos de las restricciones que se están tomando en las aduanas, hablemos, claro que, bueno, nuestro país de alguna forma con esta nueva aduana, que además, tema del que trataremos también para ustedes de manera muy puntual, pero que cabe hacer mención que estamos también adecuándonos a este nuevo sistema donde es así como cuando se creó el SAT, que fue completamente un órgano no diferente, porque también creció a partir de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero ya muy enfocada a toda la parte de recaudación. Lo mismo estaríamos viendo con las aduanas. Ahora el que nuestro gobierno haya dicho que no va a tomar partido, que de alguna manera se va a mantener neutral y que de alguna manera se tienen los medios para poder contrarrestar toda esta parte que nos va a pegar en la economía, en los bancos, en los intereses, pues también tengo mis dudas, porque se le está apostando mucho a que, a pesar del precio del petróleo, a pesar de que ya está casi a 100, si no mal recuerdo, fueron los últimos datos que teníamos. Imagínense que pudiera ser un área de oportunidad, porque atinándole a que posiblemente pudiéramos estar haciendo esas exportaciones, pero si lo aterrizamos a que cada vez que voy a cargar gasolina es menos consumo y mucho más precio, recordemos además que las gasolinas traen por ahí un subsidio, y yo creo que es a lo que nuestro gobierno se le está apostando tanto, porque ese subsidio de alguna manera, ese subsidio al impuesto especial sobre producción y servicio está haciendo que se vaya de alguna manera se vayan controlando los precios. Pero ¿qué va a pasar con la recaudación? Si nuestro país no recauda, ¿de dónde va a tener para asumir el gasto público, alumbrado, alcantarillado y todos esos programas que además tenemos ahora, programas sociales, programas para los chicos que aún no tienen trabajo, programas que tenemos sociales para madres solteras, programas sociales que tenemos para adultos mayores? Híjole, ¿de dónde vamos a subsanar? Recuerden que esta baja recaudación que podría estarse dando, por lo menos por esta parte de la mezcla mexicana, con superior a los $100 que hemos estado viendo, pues no creo que también para nuestro país sea muy bueno el tener como colchón ese estímulo fiscal al IEPS para poder contrarrestar todo este problema
problema en materia internacional. Creo que de alguna manera, cuando hablamos del impuesto especial sobre producción y servicio, pues casi que cuando consumimos algún producto es más impuesto que lo que cuesta el producto en sí. Entonces, esta baja recaudación que además se viene dando desde y anunciada desde el año pasado con estos cambios de régimen, además con este régimen simplificado de confianza para personas físicas, para personas morales, y hablo de una baja recaudación porque bajo los esquemas sí se está sintiendo, digamos, que para personas físicas por lo menos la recaudación está siendo menor porque el impuesto es más pequeño con respecto a esta tasa. Si hablamos de personas morales, pues no me cabe la menor duda que si estamos pagando a partir del flujo de efectivo porque vamos haciendo el pago a través de lo que está efectivamente cobrado, y que sin embargo los aplicativos que el SAT puso a nuestra disposición pues se van más allá de eso, ni siquiera están revisando contra, por supuesto, el estado de cuenta bancario, que ya casi es lo único que le falta para poder saber exactamente cuánto cobré, pero sí con la emisión de los XML, donde dice todo lo que diga PUE para mí es ingreso y todos los asegúnes que se han dado. Entonces sí hay una baja recaudación por estos dos motivos, y lo que vendría a darle un poco más a esa baja de recaudación pues es esto que se le apuesta a que con ese colchón del IEPS se pueda contrarrestar el alza de la mezcla mexicana. Entonces creo que son varios puntos, y el estar viendo también el reverso de esta moneda cuando dice nuestro país pues aquí no vamos a tomar partido, pero pues de alguna manera creo que faltan medidas importantes respecto a qué hacer como empresarios ante este panorama. La maestra Diana, que nos ha dado esta charla ya en este segundo programa, en esta segunda parte de las repercusiones por esta guerra, nos ha dado un panorama inclusive de áreas de oportunidad, porque si estamos hablando de las estrategias de guerra que se han estado manejando, si estamos hablando de cuáles son los puntos clave, los puertos, pues ya de ahí podemos ver que a lo mejor pudiera haber ahí alguna oportunidad para la pequeña y mediana empresa. Si Rusia es uno de los principales productores y exportadores de aceite de girasol y tenemos nuestra fabriquita de papas fritas, pues habrá que voltear a ver a otro de los países que pueda ser productor de este insumo, como podría ser pues hasta nuestro país, siendo autosuficientes con el maíz de teja que le llamamos para producir el girasol. Si estamos hablando de poder voltear, pues desafortunadamente nuestro vecino Estados Unidos, claro que sí, porque tiene grandes plantíos de este maíz de teja que le llamamos, a través de lo cual se puede producir el aceite girasol, ver sustitutos. Entonces, bueno, por eso, viéndolo desde un punto de vista optimista, podríamos estar checando en qué punto cabe nuestro insumo. La parte que se fortalece también es toda la ciberinteligencia, toda la parte bélica, toda la parte que a su vez reactiva en economías estas guerras que a veces, y no me dejarás mentir, maestra, con relación a que a veces estas guerras, más allá de ser un problema, reactivan algunos puntos económicos, con todo y el costo humano que esto conlleva. ¿Qué nos podrías comentar a este respecto, maestra? Claro que sí, ¿no? Porque el empresario tiene que ser, y los agentes comerciales tienen que ser muy astutos para darle la vuelta a ciertos problemas. El tema de este conflicto es que es el primero que registro en mi historia donde no le ve el negocio. No le ve el negocio para Rusia, no le ve el negocio para Estados Unidos, no le ve el negocio para la Unión Europea. Entonces ese discurso de, ya activan conflictos militares para vender armas y hacerse dinero, no va por ahí. O sea, no sería el gran tema porque ese gasto ya se ha hecho. La única que va a incrementar es, por ejemplo, la terrible noticia, ¿no? Después con la terminación de la Gran Guerra o la Segunda Guerra Mundial, como se le conoce más comúnmente, que la promesa de Alemania de desarmarse, dijo, bueno, pues ¿qué creen? Ya me tengo que echar para atrás. ¿Y qué creen que le dijo al mundo? Bueno, pues vas para adelante, ¿no? Es como que el gasto bélico que yo vería que se va a incrementar, pero en un futuro, ¿no? Se me hace infinitamente más complejo por todo eso que usted está comentando, ¿no? Porque de entrada, donde le pega a todo el mundo, lo que usted acaba de comentar, me bloqueas el sistema internacional de pagos más comúnmente aceptado, pues me bloqueas la compra y la venta de las exportaciones, ¿no?
Y bueno, no tiene poco comercio Rusia, por ejemplo, que el escenario es diferente, ¿no? Rusia depende mucho de las exportaciones, por supuesto que sí. Ucrania en menor medida, ¿no? Pero son dos escenarios diferentes. Quizá la afectación a los productos de Rusia, si hablamos de comercio de mercancías y también servicios, ¿no? Es en cuanto al bloqueo comercial que está recibiendo de otros países. Tampoco son nuevos, ¿eh? La Unión Europea, por ejemplo, el sistema SWIFT absoluto se lo estableció ya tiempo atrás, específicamente con Irán, y ahí lo tiene, ¿no? Pero bueno, Irán tiene un comercio muy chiquito y quizá por eso no lo sonó tanto, no le fue tanto impacto. El problema fuerte va a venir con Ucrania, porque ahí sí, él es el que está recibiendo la invasión, ya le toman una planta nuclear, entonces eso significa una amenaza de suministro de energía que se va a las plantas, ¿no? Entonces, ahí sí hay una paralización de la producción. Ese es el que va a generar un efecto de desabasto de los insumos que exportan, ¿no? Y si quieren, ahorita vamos muy específicamente a cómo van llegando a México, ¿no? Pero es irlo llevando así poco a poco para ver, entonces, el tema que veníamos anunciando, ¿no? Que México por ahí dijo, bueno, pues yo nada más voy a condenar la guerra. Y todo el mundo dijo, no, por eso, ¿por qué no te pones a las patadas con Putin y aviéntale sanciones y dile lo que quieras? A ver, nosotros en la comodidad de nuestra ciudadanía podemos decir muchas cosas, ¿eh? Las cuestiones diplomáticas son otro tema. Yo no tengo ni filias ni fobia por la política. Para mí, yo creo que para mí, yo soy de la idea que atacar a los gobernantes debería ser una prerrogativa o una obligación de los ciudadanos. No voy a defender a nadie, pero cuando hay cosas que me parecen correctas, pues, ni modo, las voy a decir, ¿no? Igual que las críticas que yo vea. Efectivamente, es muy lamentable ver toda esta pérdida de vidas humanas. No lo vamos a dejar de repetir, pero las acciones políticas y políticas, esas se manejan en otra mesa. Quizá el tomar acciones bélicas, por supuesto, no se puede ni pensar. Ayer el doctor de la Fuente lo dijo, eso quítenlo de la mesa. México ni siquiera tiene con qué, no tiene capacidad para tomar una acción de esas, ¿no? E incluso mi perspectiva es que, por ejemplo, la ayuda que está mandando Francia ya es de armamento. Y de España también, a mí me parecería igual que muchos analistas que se dedican más a esto que yo, le deberían de dar una segunda pensada. No tendrían que estar armando Ucrania, tendrían que estar buscando cómo encontrar una salida diplomática por ahí, porque entonces nada más le están echando más fuego al asador. Esto de Ucrania y de Moldavia, de solicitar su adhesión a la Unión Europea, miren, sáquenlo del mapa. Los temas de adhesiones a la Unión Europea se tardan años y no pregúntenle a Turquía que tiene décadas ahí. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer todo un análisis de perfil económico, social, monetario, social para saber si el país está adecuando a los lineamientos de la Unión Europea y luego admitirlo. Es bien complejo y la adhesión a la Unión Europea lleva una característica que no tiene ningún otro proceso de integración, que son fondos de compensación. Si esa economía evidentemente es más débil que el promedio general de los europeos, bueno, se le da un préstamo como se le dio a España, que no lo quedamos los mexicanos, porque España agarró y con ese préstamo que le dio, o con ese dinero, porque es préstamo prácticamente sin devolución. La Unión Europea cuando ingresó, pues, adivinen dónde acabó, en México, porque España lo usó para agarrar y comprar la banca mexicana, no para lo que le había hecho la Unión Europea. Entonces ese tema yo lo sacaré un poco de la mesa, ¿no? Pero no abonan mucho. Pero si quieren, maestra, le echamos un ojo a mercados específicos. Rusia y Ucrania. ¿Qué tiene México con Rusia y Ucrania? Súper interesante. Maestra, nos vamos a un corte y regresamos con este tema que ya nos estás interesando nuevamente para poder trasladarnos a esos puntos que podrían ser estratégicos en estos momentos para hacer frente a esta crisis económica que podría estar pasando nuestro país, nuestra empresa. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. Amigos, de regreso con ustedes, vámonos con estos comentarios respecto a Rusia, Ucrania, cuáles son los productos que podríamos estar adquiriendo de ellos, cuáles son los productos que pueden estarle pegando a nuestra cadena de suministro. Vamos a ver estadísticas y para ello la experta en este tema, maestra Diana Arley, los micrófonos para ti, por favor. Oh, gracias por lo de experta, pero yo me defino como una persona que toma mucho café y lee cosas. Entonces, bueno, yo nomás platico lo que leo, no tengo mayor gracia, ¿no? ¿Qué tan grande es la afectación? Y vámonos a ver temas bien específicos, ¿no? Porque los grandes temas, cuando los particularizamos, individualizamos, es donde les tomamos una dimensión. A ver, ¿qué vamos a
¿Qué voy a aprovechar quizá o vamos a utilizar de este conflicto que hay para hacer un análisis del perfil económico mexicano? Bueno, pues yo les traigo unos datos que mi profesión me hace, o a lo que me dedico, que son análisis generalmente de de perfiles de industrias. Bueno, me hace irme a la fuente original. Hay un montón de información y ustedes lo saben mejor que yo, porque ustedes se manejan más en el mundo de los números que yo. El Banco de México saca un estudio de no sé qué y la consultora tal y mi experiencia es, eso de yo tengo otros números, sí es cierto. O sea, lo que pasa es que cuando hacemos estadísticas podemos dar un montón de análisis, todo depende de los elementos que consideremos para elaborar ese tipo de muestros estadísticos, ¿no? Y pueden haber un montón de verdades. Entonces yo les traigo unos comentarios, traigo un montón de números, a ustedes les encantan los números, y hago esto en la Facultad de Derecho a Cenvisco porque los números sabrán ahí que nos causan un poquito de problemas, ¿no? Pero ustedes están manejados como pez en el agua, de las estadísticas de importaciones y exportaciones que tienen Ucrania, Rusia y ambos estos dos países con México, y las traigo del Trade Map, es decir, no estoy tomando ningún análisis que ya esté elaborado, armamos nuestro propio análisis, ¿no? Entonces, vamos a darle, por ejemplo, un ojo a lo que es el comercio de Rusia, que ya lo comentamos hace unos momentos. Yo les traigo, por ejemplo, aquí los últimos 3 años de su comercio en importaciones, que este no es tan interesante para un país porque lo que se importa es lo que uno gasta, lo que conviene es pues las exportaciones, ¿no? Bueno, y pues aquí se comprueba algo que habíamos analizado todos o que se ha dicho mucho, quién es el principal socio comercial de Rusia, perdón, China. Fíjense, el total de sus importaciones al 2020, nada más el 24% provienen de China, y ahí está lo que tanto comentábamos de el gas con Alemania, y ahí es donde se contabiliza este fuerte ingreso, ¿no? Que es todo el gas que pasa por este canal, este gasoducto que se llama Nord Stream, y el Nord Stream 2, que iba a ser uno paralelo, que es el que le corta la llave a la Unión Europea, ¿no? Fíjense, ya nada más con esos dos, tenemos el 35 prácticamente por ciento del comercio, y si yo le agrego Estados Unidos, vamos. Entonces, fíjense cómo está más o menos diversificado el comercio de Rusia, porque con sus 10 principales socios comerciales tenemos que ahí tiene el 66% de su comercio, ¿no? Ahora vamos a echarle un ojo a cómo están sus exportaciones. Estas son las interesantes, porque lo que exporta es lo que se vende, lo que se cobra, a dónde están las sanciones ahorita. Entonces, bueno, fíjense qué diversificado tiene su comercio Rusia. Si vemos la de México, no, hombre, pues el primer rubro nos va a salir que el principal destino de nuestras exportaciones es prácticamente 65-67% Estados Unidos, ¿no? Muy concentrado. Pero bueno, todos los países se comportan de diferente forma y se cumple la misma, ¿eh? Fíjense cómo, déjenme ver, cómo se cumple todavía el 2020. China sigue siendo... A ver, creo que ya regresé. ¿Sí? Ahí estamos. Entonces, fíjense, también en el mercado de las exportaciones, bueno, pues se nos cumple, ¿no? Evidentemente, China es su principal socio, ahí se les vende el 15% del total de su mercado. Y aguas, porque en lo que con los europeos tienen y con Estados Unidos, que también es un tema, que hay que decirlo. Consistentemente Estados Unidos desde hace muchos años ha buscado acercar a Rusia, eso también se tiene que decir, y también tuvo una injerencia en que se le bloqueara la construcción del Nord Stream 2, ¿no? Mientras tanto pasaba eso, bueno, pues los rusos estaban ocupando de negociar un gasoducto con los chinos, entonces imagínense que esto va a incrementar. Entonces con sus 10 principales, 11 principales socios comerciales, ahí tenemos Rusia, que tiene el 63% de sus exportaciones, ¿no? Ahora, vamos a revisar cuál es el comercio fuerte de Ucrania, ¿no? ¿A dónde está concentrado fuertemente su comercio? Vamos a verlo por socios comerciales, porque otra cosa es verlo por mercancías. Ahorita entramos a esa parte, ¿no? Fíjense, bueno, pues ahí las importaciones de Ucrania sigue el hegemónico China, ¿no? Que con ellos tiene, fíjense, casi el 16% de sus importaciones totales, y fíjense, está más concentrado el comercio de Ucrania, es decir, con Alemania, Rusia, Polonia y los Estados Unidos. Aquí tenemos, ahí está el 47% del origen de sus importaciones. ¿A quién le vende Ucrania? Es lo interesante, la misma
China, Polonia, Rusia, Turquía están en los primeros con 10 países, ahí está el 54% de su comercio, ¿no? Entonces, fíjense cómo están ahí los conflictos, evidentemente, ¿no? Porque se entrelazan más o menos los mismos países. Entonces, si revisamos ahora cómo va el comercio particular con México, nada más de primera, así para abrir boca, les voy a comentar que el comercio con Rusia y Ucrania ha sido tan grande desde hace mucho tiempo en el sector aceros y metales, que hemos tenido un montón de cuotas antidumping contra ellos. Lo que pasa es que se presumen más, los periódicos nada más se interesaban en publicar las de China y las de Estados Unidos. Les voy a contar así, de ejemplo, cuotas antidumping que hemos tenido contra Ucrania. Alambrón de hierro, ferrosilicomanganeso, que es un aleante y que también se utiliza como oxidante, la lámina rolada en caliente, placa en rollo, placa en hoja, tubería de acero con costura, sin costura, y la urea, que era un fertilizante que se hacía a base de peróxido, estaba prohibido en todo el mundo y México lo seguía importando, ¿no? Tanto que teníamos cuotas compensatorias con Rusia. Bueno, pues también hemos tenido prácticas antidumping, cuotas compensatorias consecuentemente, en lámina rolada en caliente, la lámina rolada en frío. Ambas láminas son las que utilizan fundamentalmente el sector automotriz y el sector de la construcción, también el sector de la línea blanca. Entonces, fíjense, México tiene ahí un tema que, híjole, ¿cómo se los pongo? Vamos a ver ahorita cómo está quizá el nivel de comercio, ¿no? ¿Qué tanto representa el comercio que tenemos con Ucrania y con México del total del comercio de México? En el caso de los aceros, el problema es que tenemos un monopolio absoluto en estos mercancías que les acabo de comentar de laminados. Bueno, pues hay dos gigantes en México que son Ternium y Altos Hornos de México, y son los que se han encargado de pedir estas investigaciones por prácticas desleales, dumping específicamente, han logrado sus cuotas compensatorias. El dueño de AMSA se quejaba de que la presidencia de Enrique Peña Nieto le había desgravado los aranceles, y yo por el otro lado le decía a la tele, mientras él no me escuchaba, pero yo sí le decía, sí, pero te di un montón de cuotas compensatorias que son mejores, ¿no? Entonces, México con estas dos empresas que le ha buscado un montón de investigaciones antidumping, ahorita las tiene contra Vietnam, puede ser que ella contra otros países asiáticos, algo que se ve venir. Bueno, pues le ha cerrado México la opción de importaciones de estas mercancías de otros orígenes distintos a Rusia y Ucrania. ¿Por qué? Porque hay un choque de trenes que se pelean AMSA, Ternium, ArcelorMittal para ver quién se queda con el mercado. Problema. No somos autosuficientes, ¿eh? Y miren que esto sí se los puedo decir de primera mano, porque a mí me ha tocado estar en esas investigaciones y hacer el análisis de daño de la producción nacional, y no tiene la capacidad instalada ni la capacidad de producción, ni utilizando al 100% su capacidad instalada para abastecer todo el consumo interno del país. Se necesita forzosamente de la importación. Por eso muchas investigaciones se han llegado a un arreglo de un compromiso de precios. Se pacta un precio mínimo con el exportador, pero no se hace prohibitiva la importación con de estos orígenes, exactamente por esta razón que yo les estoy comentando, de que no son autosuficientes las empresas mexicanas. Ahora, entonces, vamos a ver un poco cómo estamos aquí en números con México. ¿Qué es lo que le estamos comprando a Rusia, por ejemplo? Lo que les dije hace ratito y se cumple, ¿no? Efectivamente, uno de los principales productores de abono, ahí tenemos los abonos, el aluminio, la fundición de hierro y acero, tenemos caucho, manufacturas, fíjense, tenemos cereales. Ahora, hay un montón de formas de analizar esto. Aquí yo lo que les traigo en esta primer parte es el valor del comercio total de México de las importaciones, ¿no? Y luego lo que aquí calculé para el 2020 es cuánto representa el comercio y las importaciones que tenemos de Rusia, ¿no? En un momento dado que se pudiéramos afectar las importaciones de este país. Bueno, al 2020 ahí se las tengo. Es el 0.23 del total de lo que importamos. Ese es lo que vale en términos porcentuales. Y si lo vemos hacia atrás, fíjense, ha caído. Yo no le echaría mucho la culpa a otra cosa. Fíjense, en el 18 el 43%, bajó al 28 y baja en el 19 y baja en el 2020 al 23%. Esto me puede parecer que es un efecto de la pandemia. Entonces, fíjense, y aquí están las principales mercancías que importamos, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué le vendemos a Rusia, por ejemplo? Bueno, pues esto está interesante, porque efectivamente le estamos vendiendo ciertos vehículos. Y fíjense el tema tan grande que se puede hacer de esto, porque entonces ahí va a haber un problema incluso con Estados Unidos y Canadá,
porque son ciertos, los vehículos específicos son de estos para pasajeros y turistas, o sea, con los que van tienen capacidad de esas camionetas muy chiquitas de 6 a 8 personas. Pero imagínense que entonces lleva componentes de Canadá y componentes de Estados Unidos. Entonces, este balazo no nada más para México, la puede afectar también de colateral a Estados Unidos y a Canadá. Máquinas, aparatos y materiales eléctricos, les voy a decir específicamente qué es: interruptores eléctricos de cobre, todo lo que corte la energía, todo esto es lo que se le exporta a Rusia, ¿no? Entonces, fíjense, si nos vamos al tema de las sanciones comerciales y de por qué no le bloqueamos el comercio a Rusia y deberíamos saber, fíjense, yo lo traigo aquí en valor. Si vimos que porcentualmente es muy chiquita la participación, fíjense, aquí vamos a verlo en el 2020. Vamos a verlo en términos porcentuales, que es más fácil. Fíjense, representa, si yo me voy a las importaciones más bien, fíjense, aquí está. Yo le prohíbo la importación total a Rusia para castigar por las cuestiones humanitarias. Podríamos decir, en el total del comercio de México no me importa mucho ni me afecta porque es el 0.23 de mi total de comercio, nada, ¿sí? Pero pregúntenle al sector automotriz, al sector que utiliza estos aluminios, es decir, estas empresas específicas, a ver qué tanto les duele y a ver si pueden encontrar otro proveedor, porque yo ya les conté que hay muchas cuotas antidumping cerrándole la puerta a estas importaciones, fíjense, de aluminio y manufacturas. Abonos no hay. No hay cuotas compensatorias, pero también hay que ver si hay otro proveedor. Y ojo, no nada más es comprarle a otro. El comercio internacional se define por a quién le compro porque me dé el mejor precio, las mejores condiciones de pago, tengo la mayor seguridad en la transacción comercial. Es decir, no nada más es comprar a razón del nacionalismo de la bandera. Entonces, bueno, esto puede ser un tema importante. Entonces, ahora, yo diría del otro lado, si representa el 0.23 de mi comercio, vamos a pensar en la decisión más drástica de un gobierno mexicano, del 0.23% de mi comercio de importaciones originarias de Rusia, y le pongo una sanción y le prohíbo y hago prohibitiva las importaciones. Fíjense, México se estaría declarando o le estaría haciendo frente a un país por el 0.23 de su comercio, pudiera o no pudiera abastecerlo de otros orígenes. Tomar una medida unilateral, es decir, mi punto es, enfrentaría demasiado y muy directamente al gobierno de México con Rusia por un 0.23 de mi comercio. Es decir, es donde yo manejo las mesas separadas para tomar la decisión de oponerse al tema humanitario, que es el que nos preocupa. Ahí está el foro, y ya se opuso en Naciones Unidas. Y en caso de que algo se lograra en Naciones Unidas con una medida global de sanciones, México la tiene que adoptar, porque es decisión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Me explico, es quizá ver en esta frialdad, ¿no?, los números. Entonces, más o menos lo que podría yo así decirles de cómo está el impacto es bien, bien específico, ¿no? Ahora, si le pensamos, podríamos verlo, por ejemplo, con Ucrania, ¿no? ¿Cómo lo veríamos con Ucrania? A ver, si los podemos ver aquí. Bueno, fíjense, con Ucrania más o menos el tema ahí sí es un poquito diferente, ¿no? Porque ahí el comercio se maneja en otros aspectos. Con Ucrania, fíjense, también tenemos lo que es muchos ceros, también se importa el abono, ¿no? Entonces, esta es la industria que nos podría preocupar. De hecho, por ahí en las notas hay un tema que seguramente ya habrán leído, ya habrán explorado, que es el cese de producción de una filial de Bimbo, porque Bimbo está domiciliada en Ucrania, y entonces, pues evidentemente, se viene un conflicto armado y tiene que cesar su producción, ¿no? Y entonces, ¿dónde es donde más le afecta, por ejemplo, al comercio de México? Vamos a ver ahora el mismo análisis que hicimos, pero para Ucrania, ¿no? El comercio bilateral entre México y Ucrania. Bueno, si yo me voy al comercio de importaciones de Ucrania, fíjense lo que representa en mi total, al 2020, 0.03%. 20 puntos porcentuales menos que el comercio que tengo con Rusia, porque efectivamente es de más valor, obviamente los aceros, ¿no? Pero fíjense lo importante, lo principal son los abonos, minerales, máquinas y aparatos y material eléctrico, y aquí también vienen los interruptores. Ahora, ¿qué ya no me va a comprar Ucrania? Esta es una de las importantes, fíjense. Es muy poquito lo que se le exporta a Ucrania, el 0.01 de mi comercio total. Bueno, bebidas, líquidos, bebidas alcohólicas, líquidos y vinagres. Vehículos automotores, también se van este tipo de camiones de pasajeros, máquinas y aparatos eléctricos, que ahí vienen mucho aparatos de celulares,
porque México es un gran productor de aparatos celulares, de tabletas electrónicas, es decir, no somos así como que enfocados a la producción agraria y pecuaria, pues tenemos hasta producción aeroespacial, que a Estados Unidos también le causa un poquito de roncha a nuestra producción aeroespacial, ¿no? Entonces, imagínense lo que es en estos sectores, si bien para el total de México no es mucho, pues yo nada más vean, ¿no? 23 millones de dólares vale el comercio de México con Ucrania. Si bien como un país en total no es gran cosa, vamos a preguntarle a estas empresas qué tanto les dolería, ¿no? Y qué tanto les va a doler. Entonces, ¿nos peleamos o no nos peleamos con Rusia con una sanción comercial? Reflexiones que quedan para ustedes. Además, estos números tan valiosos, esta charla respecto a dónde se ubica tu empresa, dónde se ubica tu producto, qué oportunidades tienes, quiénes son tus proveedores, cuáles son tus alternativas. Híjole, de verdad que esta información valiosísima, cómo te va a pegar de manera directa, cuáles van a ser tus nuevos mercados, tus nuevos proveedores. Creo que con esto puntualizamos y con esto concretamos lo prometido en las sesiones pasadas para este análisis con relación a las exportaciones, las importaciones, tus productos secundarios. Medidas importantísimas. Ya hiciste el análisis de cada uno de tus proveedores, de cada uno de tus puntos de venta, de cada uno de tus precios de venta. En nuestra pequeña y mediana empresa, muchas veces el establecimiento de esos precios de venta, que a veces está basado en la experiencia, que a veces está basado en épocas en donde no se vivían las circunstancias económicas actuales, habrá que ver si están bien determinados, habrá que costear todo este incremento por materia prima, este incremento por logística, todo este incremento por inclusive lo que comentaba muy puntualmente la maestra Diana respecto a las prácticas antidumping. Recuerden que estas prácticas antidumping se utilizan pues en el comercio exterior para suprimir, para que el daño causado en una rama específica de la producción nacional para con el importador no se ve afectado. Recuerden que esta parte de las cuotas compensatorias, que además son aranceles que se van a aplicar también a las mercancías importadas para que pues en condiciones de evitar esa discriminación de precios, estamos considerando todo ello en la determinación del precio de venta, porque de ahí dependen nuestras utilidades, porque de ahí dependen las áreas de oportunidad, porque de ahí depende esta repercusión que muy puntual hemos conocido el día de hoy con relación a materias primas, con relación además a acero, la cercanía geográfica que tenemos con Estados Unidos, que tenemos con Canadá, nuestro tratado con Canadá, con Estados Unidos, qué medidas tiene al respecto, y voltear a ver aquellas que sean oportunidades, voltear a ver aquello que puede ser un problema y una crisis para nuestra empresa. Amigos, el tiempo siempre es inexorable, nunca es suficiente para estas charlas tan amenas que hemos tenido en estas sesiones con ustedes, pero créanme, seguiremos preparando para ustedes temas súper importantes. Maestra Diana, ¿cuáles serían tus comentarios finales a este punto para dar pie a nuevas expectativas para nuestros siguientes programas? Que en mi experiencia y la que leí, porque no soy tan vieja como me veo, yo no trabajé desde que México se incorporó al sistema multilateral, era yo una criatura apenas, pero de lo que he leído y lo que he vivido, necesitamos agentes económicos muy astutos. Sí se dan casos. Yo particularmente, y ahí es donde tengo un gran debate con un montón de maestros de la universidad, no creo en la diversificación de los mercados. Me parece que el que comercia con un país en mayor medida es por una razón, y el que puede comerciar con otros por otra razón. Pero sí creo en las historias aisladas de éxito. Rastreen las empresas, los precios promedio de importación y exportación a otros países, agárrense de referencia el Trademap, nada más creen su cuenta, es gratuita y les da toda esa información, porque es a la parte donde yo ya no llegué en el análisis, nada más nos metimos aquí por una conversación con este tema de participaciones porcentuales de estos países en su comercio, pero otro tema que hay atrás y que hay que hacer en el análisis es el precio promedio, como efectivamente usted lo dijo, ¿no? Y la capacidad de abasto de otros países. Entonces yo los invito a que gasten, de veras, empresarios mexicanos, gasten en hacer análisis prospectivos. Dejemos de gastar en pagar para solucionar problemas, y eso de verdad es donde está el área de oportunidad y de éxito del país. Maestra, muchísimas gracias por estos valiosos comentarios. Ya estaremos en una charla más, pero no sin antes dejar de
admirar la forma en que nos involucras, la forma en que nos das además nuevas salidas y que nos das áreas de oportunidad ante un panorama que de repente se podría ver tan oscuro. Pero de verdad, gracias por participar con nosotros, gracias por estar además muy adentrada a los temas que a los contadores nos interesa. Ya llegamos a la parte de los números, pero además toda la trayectoria, todo el antecedente y toda la parte histórica. Muchísimas gracias, maestra. Para ustedes, amigos, agradecer su tiempo, agradecer que siempre estén con nosotros, que siempre estén pendientes de nuestras transmisiones. Al equipo de IMEFI TV, nuevamente muchas gracias. A su directora Jessica Rueda, por supuesto, por este espacio. Amigos, nos vemos la siguiente sesión con un programa más de Comercio Exterior. Recuerden que nos encuentran en redes sociales. Maestra Diana Arley, la encuentran también. Maestra, si nos quiere dar, por favor, sus medios de contacto. A mí me pueden contactar en mi correo electrónico, que es mi inicial con mi apellido, darley@derecho.unam.mx. Redes sociales casi no manejo para cuestiones muy profesionales, pero cualquier cosa ahí en mi correo electrónico es público porque es de la Universidad Nacional y yo me debo a la nación, está a su disposición. Muchísimas gracias, amigos. Nos vemos la siguiente sesión. Soy Deyanira Arisbe Gutiérrez y estuve con ustedes en este programa de Comercio Exterior. Nos vemos en la próxima.